Buenos días, estimados participantes de la unidad curricular de Axiología. En este día de hoy, para mí es grato encontrarme con ustedes en este encuentro sincrónico. A continuación, estableceremos sobre nuestra unidad número 3, en la cual abordaremos sobre ética. ¿Qué significa la palabra ética? Ética proviene del vocablo griego ethos. ¿Qué significa? ¿Cómo es el deber ser? ¿Qué pretende ser el deber ser? ¿Cómo actúa el ser humano a través del tiempo? ¿Cómo establece las reglas? Y distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces radica principalmente en en la esencia del ser, en la esencia de qué está bien y qué está mal dentro de los individuos de una sociedad. También podemos hablar, la ética se puede también en este sentido disertar entre la ética o filosofía moral, que es la rama de la filosofía que estudia que previamente la conducta del ser humano, lo que él percibe como correcto y como lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo moral, el bien, la virtud, la felicidad y el deber ser. Como ustedes bien saben, la axiología jurídica es la ciencia que estudia los valores. Entonces, dentro de nuestra unidad curricular encontramos la ética, porque es el comportamiento que debe tener el ser humano dentro de la sociedad. Y eso se da a raíz de los diversos círculos entre de los cuales él se desempeña. Es decir, y donde él distingue entre qué es bueno y qué es malo. Aquí nosotros podemos mezclar lo que es la ética, que está intrínsecamente relacionada con la moral. La ética viene a ser también un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica de la sociedad. La ética y moral son dos conceptos que están íntimamente relacionados y que a veces se usan o se determinan como sinónimos, pero que tradicionalmente la ética viene a ser la disciplina académica. Cuando nosotros nos referimos al término disciplina es la organización, cómo debo comportarme, debo estar atento a todas mis actividades, debo tener un orden, ¿verdad? Práctico en el desempeño y en el manejo de mi vida, dentro de mi conducta, pero establecido siempre en el ámbito de la moral. ¿Por qué? Porque básicamente la ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Son las acciones relevantes, las acciones morales relevadas de manera libre. Entonces ahí viene básicamente a enfocarse lo que pretende el estudio de la ética, que hay detrás de las formas del ser, de las formas del actuar del ser humano, las reglas básicamente señaladas entre qué es bueno y qué es malo. En este sentido, radica de allí la importancia de qué está haciendo mal el ser humano dentro de una sociedad. Y dentro de este contexto podemos agregar lo que significa la conciencia. Tenemos una conciencia buena y tenemos otra conciencia. Si lo haces, no debes hacerlo, pero siempre apegado, ¿verdad? A ese orden divino que establece cómo debemos nosotros, los seres humanos, ejecutar, cómo debemos comportarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos retrotraemos al concepto básico de ética, son reglas o normas que orientan la acción del ser humano, es decir, cambiando aquellas facultades espirituales, racionales y sexuales. Son normas básicamente de carácter general y universal. Por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar a los demás. Entonces vienen inculcadas dentro de nuestro primer círculo. ¿Y cuál es nuestro primer círculo? La familia. Como usted desempeña dentro de su círculo, de su hogar, se ve reflejada los demás habitantes, porque es el ejemplo que usted básicamente está dando. Y de allí nosotros tenemos una variación de definiciones acerca de la ética y de la moral. Por ejemplo, Robert Skinner afirmaba que las definiciones estándar de la ética han incluido típicamente como frases de la ciencia del carácter humano. ¿Por qué? Porque ahí se ve reflejada la conducta humana, la disciplina, la esencia básica de los valores que tú traes dentro de tu primer entorno.
la ciencia del deber moral. Luego conseguimos a Richard William Paul y Linda Elder. Ellos también tienen unas definiciones de ética como un conjunto de preceptos, de conceptos y de principios que permiten determinar el comportamiento que tienen las personas, que ayudan o pueden dentro de determinado momento dañar. Es por ello que la palabra ética en inglés significa filosofía moral, es decir, una filosofía o un proyecto que intenta utilizar la razón para responder a varios tipos, en este caso, ¿verdad?, de cuestiones éticas, como por ejemplo el filósofo moral inglés Bernard Williams. ¿Qué nos establecía en este caso Bernard Williams? Bernard Williams nos escribe en base a la filosofía moral lo que hace que una investigación sea netamente filosófica, es decir, una generalidad reflexiva y un estilo de argumentación que pretende ser realmente persuasivo. Williams describe el contenido de esta área donde aborda de una connotación muy amplia, ¿verdad? Y donde puede dañar o puede crear a las personas. El diccionario de la filosofía establece que la palabra ética es comúnmente usada como moralidad y que a veces o vamos a decirlo de esta manera, se utiliza de una manera estricta para referirse básicamente a los principios morales, a los principios de un grupo o de un individuo en particular, sea la mayoría de los casos. También hablando en una serie de autores, podemos hablar de Paul y Elder, y ellos afirman que la mayoría de las personas confunden la ética con comportarse de acuerdo a las convenciones sociales. Si nosotros hablamos en este caso de los convencionalismos sociales, podemos observar que son reglas de trato social que son inculcadas básicamente dentro de la sociedad. O también las pueden establecer de acuerdo a las creencias religiosas o la ley y no tratan la ética básicamente desde un punto de vista independiente. Entonces es muy importante que ustedes en el día de hoy pues vean ese tipo de definiciones como yo se las estoy disertando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la ética no solamente se limita a observar y a describir esas acciones, sino que busca básicamente determinar si son buenas o son malas. Es de allí que la axiología es la ciencia de la medición de los valores. ¿Por qué? Porque yo emito un juicio valorativo en base a los valores, el respeto, la moral, ¿verdad? La solidaridad. Y en base a eso se busca determinar esa emisión de juicio a través de encauzar la conducta humana. Ese estudio de la ética se remonta a los orígenes de nuestra antigua Grecia y en un desarrollo básicamente histórico que ha sido ampliado a lo largo de nuestra historia. Por eso es que nosotros entendemos la ética desde varias modalidades orientadoras dentro de la vida humana, porque siempre se ha establecido básicamente como una rama de la filosofía, que en una cuestión amplia básicamente es cómo se debe vivir. La ética también puede referirse a una habilidad humana común para pensar en problemas éticos. Hay que hacerlo, como lo decía el bioeticista Larry Churchill. Él decía que la ética entendida como la capacidad de pensar críticamente sobre los valores morales y dirigir nuestras acciones en términos a tales valores. Es decir, una capacidad que en la mayoría de los casos es genérica. La ética también se puede utilizar para describir ideas idiosincrásicos, es decir, principios en los que se basan los hábitos de una persona. También nosotros conseguimos diferentes tipos de ética. Tenemos la ética evolutiva, tenemos la ética descriptiva, y si nosotros ampliamos más esta conceptualización, podemos hablar que la ética evolutiva se refiere a los enfoques de la ética desde un punto de vista moral, basados en el papel de la evolución y en la configuración básicamente de la psicología y en el comportamiento humano. Dichos enfoques, a grosso modo,
se basan en campos científicos de psicologías evolutivas o sociobiología que vienen enfrascados o encausados en un enfoque de comprensión y explicación de las preferencias de las éticas observadas. Es decir, lo que yo observo dentro del comportamiento de los demás seres humanos, por ejemplo, de mis padres, que son nuestro círculo más inmediato, es como yo debo actuar. ¿Sí? Luego nosotros conseguimos la ética descriptiva, luego vamos viendo que en un contexto más amplio, porque hay una diferencia entre concepto y definición, podemos decir que la ética es una disciplina básicamente filosófica que se ocupa de estudiar y de analizar los conflictos morales y los principios que guían básicamente el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque de ella depende esos conflictos. Ella, la ética, explora y brinda un marco teórico para nosotros, como los seres humanos, dentro del comportamiento, vamos a hablar así, comportamiento organizacional, la toma de decisiones sobre diversas situaciones éticas, si estamos hablando en caso de una organización. Sin embargo, la ética no busca discernir dentro de lo bueno y lo malo, dentro de lo bueno o lo malo, sino básicamente es el comportamiento humano. Ya si define lo bueno o lo malo, vendría, vamos a decirlo en estos términos, lo que significa la moral. Esa ayuda a tener las personas sus propias prácticas, ¿verdad? Su propio equilibrio entre lo que es correcto contra lo correcto, es decir, priorizar dos cosas. Son correctas, pero que deben intercambiarse básicamente dentro de cada situación. Ya nosotros habiendo hablado también de la ética evolutiva, que yo estaba retroalimentando hace algunos minutos, podemos añadir que la ética evolutiva se refiere básicamente también a los enfoques que tiene la ética, la moralidad, los basados en el papel de la evolución y la configuración de los comportamientos humanos, al origen de la evolución del mundo, cómo se ha ido comportando el hombre, cómo ha ido evolucionando dentro de los distintos campos de la naturaleza, cuál ha sido su enfoque dentro de esa ética, dentro de ese comportamiento básicamente humano. Y de allí tenemos las diferentes clases de ética. Tenemos que la ética es normativa, es universal, porque la ética se preocupa por establecer normas y principios que determinan moralmente, lo que es correcto e incorrecto. Fíjense ustedes allí que dentro del contexto de lo que nosotros estamos abocándonos hoy, que es la axiología, encontramos lo que es correcto y lo incorrecto, pero es dentro del comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Entonces ahí vemos cómo está intrínsecamente relacionada la moral con la ética, porque ellos vienen a determinar dentro de las características de la ética y de su normativa el enfoque moral de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, y que además viene a proporcionar pautas que vienen a juzgar la conducta humana. Luego encontramos que es universal porque los principios éticos buscan ser universales, es decir, aplicables a las personas en todas las culturas, de acuerdo a sus principios morales que tiene o vamos a decir básicamente dentro de sus creencias. Entonces ahí encontramos una serie de pasos donde nos permite determinar las características que tiene la ética. Otra característica siempre, como bien lo acabo de mencionar en esta clase del día de hoy, basada en buscar las respuestas favorables dentro de los principios humanos. Luego encontramos lo que es la ética heterogénea, la ética interdisciplinaria y la ética heterogénea. Existen diferentes corrientes éticas como el utilitarismo, el kantianismo o la ética aristotélica, que ofrecen enfoques variados también dentro de los entornos en los cuales se visualiza o se refleja la ética. Luego también encontramos la ética interdisciplinaria, que es la ética que se relaciona básicamente con las demás corrientes, con las demás
ramas o con las distintas disciplinas. Puede ser con la filosofía, con la política, la filosofía con la psicología, la filosofía con la sociología, en virtud de que incide de manera, influye básicamente dentro de las personas, cómo interactúan dentro de su entorno social. En la actualidad, la ética es aplicada, es una rama que tiene un desarrollo en diferentes disciplinas y estas están consideradas como una ética aplicada con independencia de las demás, ya que por sí solas cuentan con desarrollos propios. Algunas éticas son de ética profesional, ética moral y ética religiosa. Si hablamos en estos casos de la ética personal, es la manera que tiene un individuo, que es cómo se maneja un individuo dentro de la sociedad y en los diversos ámbitos de interacción personal. Se trata de un enfoque respecto a los valores con los que una persona elige vivir su vida, muchos de los cuales están determinados por su religión, por su profesión. Entonces es importante resaltar dentro de estos términos lo que es la rama de la ética y del desarrollo de la misma, considerada con independencia de los demás. Fíjese que abocándonos dentro de las diferentes tipologías de ética, encontramos la ética personal. Ese tipo de ética está basado en la manera que tiene un individuo, cómo él interactúa con las demás personas. ¿Sí? Porque una persona puede verte determinada, un ser humano puede ser muy de una atracción, un físico, pero si la conducta es atípica, ¿verdad? Inmoral, a veces vulgar, grosera, pues las personas tienden a darle un rechazo porque no está de acorde o no está así basado dentro de los juicios valorativos que él tiene en su vida. Es decir, si por ejemplo un niño se desarrolla en un ambiente, vamos a decirlo así, donde la madre sale, llega a altas horas de la noche, el padre llega con aliento etílico o escuchan música hasta determinadas horas de la madrugada, tienen un lenguaje tosco, soez, vulgar, grosero, pues el ambiente del desarrollo de ese niño, esa conducta es normal para él, porque se ha desarrollado dentro de ese ámbito. Entonces, pero si tiene otro tipo de ambiente, unos padres más selectivos, tienen un comportamiento acorde a las reglas del convencionalismo, del trato social, pues ya ese comportamiento básicamente tiene que cambiar porque se manejan los códigos éticos. Por eso es que es importante aplicar dentro de nuestro diario vivir la ética aplicada. Y de allí encontramos la ética profesional, la cual se vincula con el ejercicio de un oficio determinado, se interesa por los límites del ejercicio de la profesión. ¿Cómo me desarrollo yo dentro del campo profesional? De una manera honrada y responsable, y así como los códigos deontológicos, que es deontológico, es el deber ser de cómo yo debo actuar dentro de los campos de mi praxis profesional y que además vienen a regir los colectivos profesionales, por ejemplo, el Código de Ética, en este caso de los periodistas, que es un reglamento que convierte el ejercicio básico de la comprensión. Y así además también encontramos en el día de hoy, desarrollando el tema de ética, la ética religiosa. La ética religiosa son las distintas religiones que influyen en la moral y en los códigos éticos que rigen las distintas comunidades que las practican. La ética religiosa estudia estos códigos para entender cómo influyen en el comportamiento y en las escalas de valores de una sociedad. Por ejemplo, las ideas como el celibato, el amor al prójimo y cómo se basa la ética religiosa. Entonces, viendo básicamente en la actualidad cómo nosotros estamos aplicando la ética normativa, podemos encontrar algo que se llama la metaética. ¿Qué será la metaética? La metaética es la que estudia el origen, el significado y las características de los principios éticos y de los juicios morales. Entonces, ¿quién es
la que explica básicamente o estudia esa conceptualización de los principios morales, la metaética. ¿Por qué? Porque se utiliza básicamente para construir un lenguaje teórico que viene a responder los problemas éticos en relación a la lengua y al conocimiento. Algunos de los problemas frecuentes de la metaética son el problema del ser, el deber ser y la existencia o no del libre albedrío, el realismo moral. Entonces, básicamente viene a establecer esos tipos de ética que se clasifican según su campo de estudio, según cómo se piensa, según la acción moral y según la época en que se desarrolla cada teoría. ¿Por qué? Porque de ahí deducimos la clasificación más habitual y sin embargo, es según su campo de estudio, la ética se viene a dividir en ética normativa, ética aplicada, ética descriptiva. Vimos también la clasificación de los tipos de ética donde estábamos desarrollando en la clase de hoy, que la ética es autónoma. ¿Por qué? Porque promueve la autonomía moral, es decir, la capacidad de las personas de tomar decisiones y por sí misma ser responsable básicamente de sus acciones. No estar como en el libro de que la culpa es de la vaca, no, usted tiene que ser responsable de sus acciones. Es crítica, la ética se dedica también a realizar preguntas críticas de qué es correcto y analizando diferentes tipos de lenguaje o de dilemas. También habíamos hablado en la clase del día de hoy, las clases de ética, cuál era la clase normativa o el tipo o la característica que influye dentro de la ética, que vemos que la ética es normativa, una de las características que desarrolla o arropa la conceptualización de ética es porque se preocupa de establecer las normas o principios que rigen determinalmente lo que es correcto e incorrecto dentro de la moralidad de una persona. Es decir, cómo juzgo la conducta humana. Es de allí que se radica en que es universal. Los principios éticos buscan ser universales, es decir, aplicables para todas las personas, para todas las religiones, para todas las conductas, basadas en esa característica que viene a ser básicamente una disciplina filosófica que trabaja el aspecto moral y el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque se preocupa por establecer normas que establezcan lo que es correcto y lo que es incorrecto para juzgar esa conducta humana. En la clase de hoy habíamos iniciado hablando del término ética, que viene del vocablo griego ethos y que significa relativo al carácter de uno, ya que éticos viene de etos, que es carácter o morada. En griego se hablaba de ética para nombrar las costumbres no propias del carácter. Asimismo, estamos viendo que la ética se divide en 4 campos de estudios propios, es decir, la metaética, que es la que estudia los principios éticos, la ética normativa, que se encarga de revisar esos criterios normativos de la moral, la ética descriptiva, que está enfocada en la práctica básicamente de los comportamientos morales, y la ética aplicada, que es aquella que investiga los principios éticos de acuerdo a unas situaciones concretas. Es decir, básicamente dentro de nuestra unidad curricular, que se llama axiología, viene a estudiar, es la ciencia que estudia los valores, cómo es el deber ser, cómo es el comportamiento dentro de mi hogar y dentro del entorno en el cual yo me estoy desempeñando. Entonces, en la clase de hoy estamos hablando básicamente del comportamiento y del estudio del ser humano. Cómo él aplica esa ética, ese comportamiento, ese deber ser, esa disciplina de acuerdo a su conducta en base a esos principios morales que vienen desde su primer entorno, que es en este caso el hogar. ¿Por qué? Porque la ética explora conflictos y brinda un marco teórico para tomar decisiones sobre situaciones éticas. Es decir, ¿qué significa? Que yo voy a discernir en qué es bueno y qué es malo. Y de allí yo, al discernir, yo tomo mi conciencia, explora mis conflictos intrínsecamente dentro de mi mundo intrínseco,
dentro de mi parte interna, dentro del yo, y establece la distinción entre qué es bueno y qué es malo. Habíamos hablado también cómo son las relaciones de la ética con distintas ramas de la filosofía y con distintas ciencias. Por ejemplo, si hablamos en prácticas en arbitraje y derecho, tenemos la afirmación de que la ética viene a dar una cuestión de equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto y a priorizar dos cosas. ¿Qué debo cuidar yo en cada situación? Entonces, en base a esa práctica, se basa la ética descriptiva y las elecciones hechas y no cuestionadas por una sociedad o cultura, para derivar categorías que típicamente varían según o de acuerdo al contexto. Esto puede llevar a una ética situacional o a una ética situada. Estos filósofos a menudo ven la estética, etiqueta y arbitraje como fundamentales que se filtran de arriba para abajo para usted poder generar una teoría del valor. Es decir, al usted ver entrar una persona, usted inmediatamente emite dentro de su sistema cognitivo una valoración de un juicio valorativo. Si saluda, no saluda, cómo viene vestido. Entonces, eso es como una programación, vamos a decirlo en estos términos, que tenemos nosotros a nivel cognitivo y que implica la existencia de las teorías del valor de acuerdo a la conducta. Y básicamente tenemos lo que comúnmente se denomina nuestro código ético, pero es un código mío. Es el código que yo he desarrollado a lo largo de mi vida y a lo largo de mi personalidad. ¿Ves? Por eso es que nosotros hablamos el día de hoy de la ética descriptiva, que se encuentra en el extremo menos filosófico del espectro, ya que busca recopilar esa información particular de cómo vive la gente. Por eso es que se hacen estudios macroeconómicos, por eso es que se hacen estudios de cuál es la situación social, por eso es que de allí vienen estudios de trabajadoras sociales, porque vienen a indagar esa recolección de datos dentro de esos campos de investigación basados en los patrones observados y dentro de esas preguntas teóricas y abstractas que son prácticamente filosóficas que vienen a entrar dentro del conocimiento ético. Es de allí que por ello es fundamental para la ética descriptiva que estamos hablando básicamente en el día de hoy. Y la ética descriptiva viene a ofrecer una aproximación libre de los valores que yo tengo intrínsecamente. Entonces esto es lo que viene a definir una ciencia social en un lugar de una humanidad. Por eso es que nosotros a partir de esto tenemos como un examen en base a la ética evolutiva, que se refiere básicamente a los enfoques de la ética de la moralidad, basados en la evolución de la configuración de la psicología. Ya cuando nosotros hablamos de la psicología, nos referimos básicamente a la psiquis, a la mente, a ese enfoque que se basan en esos campos científicos de la psicología evolutiva o de la sociobiología, que viene con un enfoque basado en la comprensión y en la explicación dentro de nuestras elecciones éticas observadas. Voy a hacer una pequeña retroalimentación. La ética viene del vocablo griego ethos y significa el comportamiento humano. Entonces, para que tengas claro en el día de hoy que la ética y la moral están intrínsecamente relacionados porque yo voy a fusionar los valores que yo tengo desde mi hogar, desde el entorno de mi trabajo, con todas las situaciones que yo veo en el diario vivir. Cómo es el comportamiento tuyo dentro de tu área laboral, cómo es el deber ser. Entonces ahí se desprenden una serie de características que vienen abordadas dentro del campo aplicable de la ética y dentro de las distintas definiciones que tenemos de ética y de la configuración de la psicología dentro del comportamiento humano, de los diferentes enfoques y en la configuración de cómo se debe vivir. También cómo es básicamente la habilidad humana dentro de los pensamientos bioeticistas, es decir, la capacidad que tengo yo para criticar en base a los valores que yo traigo desde mi hogar. Esa es la capacidad humana genérica y esa es la que viene a describir esos principios idiosincrásicos
sobre los cuales se habla dentro de los hábitos de una persona. Bien, es decir, dentro de la investigación filosófica general reflexiva y dentro de un estilo de vida que yo argumento, ¿verdad? Y que pretende ser realmente persuasivo dentro de la mayoría de los casos. También habíamos hablado de lo que hablaba el diccionario de filosofía, que establece que la palabra ética es indistintamente utilizada como moralidad y dentro de los cuales se refiere a los principios morales de una tradición de un grupo o de un individuo particular dentro del comportamiento de los convencionalismos sociales y dentro de las frases típicas de cómo es la ciencia del carácter humano ideal o la ciencia del deber moral. También nosotros habíamos abordado en la clase del día de hoy, ¿verdad? Los conceptos, principios que nos guían a determinar el comportamiento humano, lo que crece o daña a una persona. También habíamos abordado lo que había establecido básicamente Ruben Skinner, que hablaba de las definiciones estándares de la ética, es decir, las actuaciones típicas del carácter humano o la ciencia del deber ser. ¿Por qué? Porque no se limita solamente a observar o a describir esas acciones, sino a determinarlas. No las describo si son buenas o malas, sino que yo las determino, emito un juicio de ellas y en base a ello yo encauzo la conducta humana. También habíamos enfocado en el día de hoy lo que significa el término ética y moral, que son conceptos que están intrínsecamente relacionados y que se utilizan como sinónimos que tradicionalmente diferencian la disciplina académica que estudia la moral y que en la mayoría de los casos la ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona en la parte de ellos. Entonces, filosofando en el día de hoy, te invito, Marlon, a que reflexiones sobre esa emisión de esos juicios valorativos y del comportamiento que tiene que tener un funcionario dentro del deber ser, dentro de una organización, dentro de un instituto, para poder reflexionar básicamente sobre esas acciones relevantes para la ética moral, que son aquellas que debe realizar de manera libre dentro de esas organizaciones interpersonales y dentro de las cuales se valora básicamente la conducta humana en base a lo que es bueno, correcto, malo, el buen vivir, lo que es la virtud, la felicidad, el deber y consagrado en la mayoría de los casos, como dice, los estoy abordando en la clase de hoy, la ética contemporánea. La misma se suele dirigir en metaética, que estudia el origen y el significado de los conceptos éticos, y la ética de normativa, que también busca las normas, establecerlas en base a lo que es moral, a lo que es bueno y a lo que es hermoso, lo que es en contra de las facultades racionales y que son reglas o normas que vienen a orientar la acción de un ser humano de acuerdo a las facultades espirituales, racionales y hasta sexuales que vienen a generalizar dentro de un campo universal, por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida y a las demás personas. Es por ello que la ética o filosofía moral en el día de hoy es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana. ¿Cómo debo yo estar dentro del campo de la sociedad? Pero no solamente dentro de las reglas del trato social, como anteriormente habíamos estado hablando de los convencionalismos sociales, sino también en una conducta humana determinada de ese actuar donde se establecen reglas en base a lo que es bueno y a lo que es malo y en donde radica precisamente en saber si los individuos están bien o no dentro del campo de la sociedad. Es para mí un inmenso placer haber estado contigo y haberte dado una importancia y una óptica en base a lo que radica precisamente el saber de los seres humanos entre lo que es bueno y lo que es malo en base a el término filosofía y en base a la relación que tiene con las distintas disciplinas y con la moral. Yo dejé ahí
actividades, las cuales las debe desarrollar. Ya para nuestro último tema, ¿verdad? De acuerdo a ese análisis sistemático y crítico de la moralidad entre los factores morales que guían la conducta humana dentro de la sociedad evolutiva, tenemos también en la última unidad lo que son los ciudadanos en valores y el orden público. Entonces, esa pequeña actividad, cualquier inquietud que tengas, estoy completamente a la orden dentro de la plataforma si necesitas, tienes alguna duda o inquietud. Estamos hoy en nuestra clase ya a modo de conclusión, cerrando de acuerdo a las... Está bien, estimada. Se despide para ustedes y en espera y a sus gratas órdenes, profesora Hilda Borges. Que tenga todos una feliz tarde y un feliz día. Feliz tarde, Marlon.